está en Salta, vino de visita porque hoy hay una charla debate, va a ser esta tarde, 7:30 de la tarde, en el local central de Política Obrera en Santiago del Estero 971. Pero antes, y nos vamos a anticipar nosotros, a hablar de esto que son las luchas en ascenso, cómo las convertimos en una perspectiva socialista y cómo no preguntarle a Jorge de lo que estamos viviendo. Hola Jorge, bienvenido a Cadena Máxima Interrogante. Muchísimas gracias. Para mí saben ustedes muy bien que me siento muy bien en esta casa. Uh-huh. Tengo años de ustedes, antes también, entrevistas. Y bueno, la palabra socialista ahí está colocada. Hoy es mala palabra para algunos. Como antagónica al liberticida, que yo no lo llamo libertario, uh-huh. Porque la palabra libertario en la clase obrera tiene una honrosa trayectoria. Uh-huh. Se refiere a los primeros núcleos anarquistas en los sindicatos, no Milei, uh-huh. No esta plutocracia de ladrones financieros. Era el movimiento obrero. Entonces, los anarquistas también se caracterizaban, eran muy luchadores, sí, sí, muy combativos, pero también se caracterizaban por tener una filosofía. Uh-huh. Cuando hablaban, empezaban con algún tema, pero rápidamente se desviaban a la filosofía, el ser humano, una característica que era de los anarquistas. Después vinieron otros, los socialistas, uh-huh, peronistas, comunistas, no tenían esa característica. Entonces ellos preferían el nombre de libertario. Claro. Y nosotros, los socialistas, ellos los llamábamos libertarios. Este es un usurpador. Con lo cual, el primer acto personal y político de Milei es un acto de bandidaje. Uh-huh. Que le usurpa a sus peores enemigos, la clase obrera anarquista, le usurpa claro, su nombre. Uh-huh. Vos sabés que la usurpación de identidad está castigada en el Código Penal. Bueno, a ver, esto que dice usted, Jorge, va en línea con lo que él habitualmente hace. Sí. Hemos visto, bueno, libros, no sé, dice que tiene libros, yo no he visto ninguno, pero que están acusados de plagio. Sus discursos son todos plagiados, es un corte y pega permanentemente. Sí, es de agarrar frases y decir, es un improvisador, dice lo que se le ocurre. El tema es el siguiente, en otras condiciones, un personaje de este tipo, la sociedad lo tiene como marginal, uh-huh, ¿no es cierto? Pero hemos entrado en un nivel de crisis en que los marginales gobiernan, porque yo quiero decirte una cosa. ¿Quiénes eran los nazis? Uh-huh. Eran marginales. Sí, sí. Eran de lo que nosotros llamamos, ¿qué palabra usamos? Bueno, no usamos la palabra marginal, pero eran los marginales que estaban fuera del núcleo social. Uh-huh. Pero Alemania entró en una crisis tan tremenda que cuando un loco salió a gritar, las masas dijeron, probablemente está la salida, uh-huh, porque los que hablan bien, usan monio, van de frac, nos han destruido. Claro. Otra cosa más, el gabinete que está nombrando Trump, uh-huh, son abusadores sexuales, infractores de la ley, torturadores en Irak, torturadores de Abu Ghraib, uh-huh, uh-huh, de Guantánamo. El tipo tiene un gabinete de marginales. Tanto tiene un gabinete de marginales que un tipo acusado de abusador sexual fue nombrado en el Departamento de Justicia, ministro de Justicia, que lo estaba investigando a él por abusador sexual. Uh-huh. Bueno, fue tan terrible que en el Senado los republicanos de Trump le dijeron, mira Trump, somos trumpistas. Claro. Pero no pasa. Uh-huh. Y lo destituyó, bueno, si no llegó... Claro, no lo llega, bajó, exacto, lo bajó en el camino. Entonces vos fijate que esa característica vos la tenés. El otro día apareció un grupo con banderas tipo nazi. La Libertad Avanza. De la Libertad Avanza. Que son el brazo armado, acá lo tengo anotado. El brazo armado de la Libertad Avanza, la Guardia Pretoriana. Por eso, vos te das cuenta, entonces, los que hablan de esa manera, porque nosotros cuando hemos visto procesos revolucionarios, se formaban milicias obreras, uh-huh, era un fenómeno colectivo, en una situación de crisis, guerra,
revolución, los obreros se sublevaron, organizaron. Esto no, estos son un grupo de bandidos. Pero lo grave es que cuentan con el apoyo y la dirección de Santiago Caputo, que es el número 1 después de Milei realmente. Bueno, yo estaba hablando, en lo que usted entraba, estaba hablando de la pelea, esta que surge de un reportaje que hace Milei con uno de sus ensobrados amigos periodistas. Después él nos mete a todo en la bolsa, pero él no dice que le va a pagar a Trebuch para que le haga el reportaje que él quiere en La Nación. Y ahí le pega a Victoria Villarroel, a la vicepresidenta, y se arma la historia. ¿Y cuántos hay hoy que dicen los amigos de Milei o los asesores de Milei son su hermana y Santiago Caputo, los verdaderos dueños del poder? ¿En manos de ellos estamos? Claro. No, estamos en manos, esto no hay que perderlo nunca de vista, de Luis Caputo. De Toto Caputo, del ministro de Economía. Del ministro de Economía, porque él es el hombre de los grandes fondos internacionales, él se reúne con ellos, ¿no es cierto? Y todo está diseñado por un grupo de fondos que operó en la Argentina en la época de Macri y le fue mal. ¿Solo en la época de Macri o también nos podemos remontar a la época de Menem? En la época de Menem, no, en la época, mientras gobernó Menem no le fue mal. Además, cuando empezaron a tener algunos problemas, Cavallo utilizó el Banco Nación para solventar la situación. Y luego demoraron un año el abandono de la convertibilidad para que los grandes grupos económicos sacaran el dinero del país. Lo que la gente, digamos, no sabe es que cuando todos los grandes grupos económicos retiraron la plata, dijeron, bueno, sacamos la convertibilidad. Por eso los bancos no podían devolver a los depositantes. Claro. Pues se habían llevado la guita. Y eso era todos los días. Y cuando yo un día lo le denuncié en el programa Dos Voces, y dije que vamos a la quiebra, estaba José Luis Espert, y me gritó terrorista, porque estaba advirtiendo que venía una crisis bancaria y que por lo tanto no, a los depositantes no. Y luego en la vida cotidiana, en la calle, una vez en un restaurante, en otros lugares, hubo gente que se me acercó para decir una sola cosa: le agradezco, usted ha sido responsable de de que no se hunda mi familia. Porque luego escuchamos tantas veces decir esto, que sacamos la plata del banco. Claro. Y cuando se vino todo abajo, nos salvamos. Tenía razón. ¿No es cierto? Entonces me veían, no son multitudes, quiero decir. No, seguro que no, pero uno que otro momento, ¿no? Y a mí me tocó bien, porque digo, bueno, después de todo, estoy cumpliendo una función social poderosa, ¿no es cierto? Entonces sacaron todo el dinero de los bancos. Caputo pertenece a esta gente. Quiero decirle de todos modos, no sé si a los oyentes esto les puede interesar, que Martín Guzmán ya lo había hecho con el gobierno de Alberto Fernández. Uno de esos fondos, PIMCO, perdió mucha plata y quedó clavado con deuda en pesos, es decir, el Estado le debía ir en pesos, que ya no valían nada. El PIMCO le dijo a Martín Guzmán, mira, yo quiero esto en los dólares de valor anterior. Vos me das bonos en dólares al valor anterior. De lo contrario, te reviento el mercado de cambios. Claro. Y Martín Guzmán, y esto estoy diciéndolo públicamente, por lo tanto Martín Guzmán, si lo escucha, lo que fuere, puede tomar la palabra y negarlo, y yo se lo voy a demostrar que es mentira. Quiero decir, les dio el bono en dólares al tipo de cambio anterior. Caputo representa a esta gente. Entonces la clase obrera tiene que reflexionar y ver la magnitud de la ofensiva que tiene. Que es una ofensiva que, por otro lado, va a terminar mal, porque es un abuso desde el punto de vista del equilibrio económico, pero que, si termina mal y viene alguien peor que todos estos, el trabajador no va a salir del pozo.
lo tiene que terminar mal la propia lucha de los trabajadores con un programa que sea propio de ellos y cómo intervenir. ¿Y cómo se sale de esto? Porque esa es la gran pregunta. O sea, yo creo que a esta altura del partido mucha gente advierte, no todos, pero mucha gente advierte que el camino por el que nos lleva Milei no es el camino correcto, que vamos por un camino equivocado. De hecho, cuando uno mira a nivel global, dice, che, este tipo está por firmar un memorándum histórico con Israel, cuando ayer manda a la Corte Penal Internacional a detenerlo a Netanyahu, digamos, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Es impresionante. El otro día se retira de la cumbre de cambio climático, es el único país, o sea, nos damos cuenta a diario que el tipo va por el camino equivocado. Pero cuando se plantean, bueno, ¿de qué manera se lo saca este tipo? ¿Cómo salimos como Argentina para otro lado? Bueno, ocurre lo siguiente. El pueblo argentino varias veces se rebeló contra este tipo de cosas y al final el resultado de esas rebeliones llevaron a situaciones peores. ¿No es cierto? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. Estuvo el Cordobazo. Sí. Bueno, luchas poderosas, extraordinarias, fue el mejor momento de la clase obrera argentina, toda una década fundamental. ¿Cómo terminó? Con la dictadura de Videla. Sí. Después viene lo de Menem, la convertibilidad y todo lo demás, y cómo termina con una devaluación gigantesca y ollas populares, sí, trueques, etcétera. Entonces ya no es que tenemos la experiencia de una rebelión con una salida positiva, sino que ahora tenemos la consecuencia de una rebelión con salidas negativas. Entonces ahora hay un freno mayor en los trabajadores, sí, y eso se manifiesta en una crisis política en la clase obrera. Los únicos que hablamos de que la clase obrera argentina tiene una crisis política somos nosotros. Porque vos te das cuenta que frente a la magnitud del ataque la CGT puede firmar un acuerdo con Milei para que se incremente la precarización laboral y la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. Entonces hay luchas en distintos lugares, pero no se logra articular un fenómeno de conjunto. Ahora veamos lo siguiente. ¿Y la clase obrera norteamericana no tiene esa crisis? Trump ya, para nosotros, Milei es una novedad. Sí. Para ellos es la segunda vuelta. Exactamente. Es decir, quiere decir que lo tuviste. Estuvo bajo la pandemia. En la pandemia los norteamericanos tuvieron el número más alto de fallecidos, etcétera, etcétera, y se lo volvió a votar. Sí, sí. Entonces, hay una crisis en la clase obrera mundial. Porque si no hubiera esta crisis, Israel no estaría matando gazatíes. Ya habría una explosión tan grande en Europa que los gobiernos europeos irían y che, sáquenos a Netanyahu, porque acá corremos el riesgo de que nos volteen a nosotros. Entonces, es un momento de crisis, es lo que voy a tratar hoy en la charla. Hay una crisis sin precedente del capitalismo, sí, hay una guerra mundial, algo que pensamos que nunca ocurriría, y sin embargo al mismo tiempo una crisis, porque todas las direcciones del movimiento obrero y el 99% de la izquierda apoya a algún bando imperialista a nivel mundial. Por ejemplo, acá una mayoría de la izquierda argentina apoya a la OTAN, sí, sí, porque está con Zelensky, con Ucrania. Pero también hay una minoría, no acá quizás en Argentina, pero conozco en otros países que apoyan a Putin. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a apoyar a Putin? ¿Qué está haciendo Putin? Claro. Entonces esto es una cosa manifiesta. Entonces vivimos este momento de transición en que hay que recomenzar el trabajo histórico que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres a una nueva escala. ¿Y qué nos autoriza a hacer ese trabajo? Y bueno, que venimos de una gran experiencia en su momento de triunfos, luego más adelante de derrotas, hacemos un balance de las derrotas y esas derrotas no invalidan la causa del socialismo, porque para que la invaliden, el capitalismo me tiene que mostrar ascenso social, ausencia de guerras, paz mundial, colaboración con las naciones y medidas relativas al cambio climático. Claro. Entonces, si me muestra todo eso, digo, las chances nuestras. El socialismo es inquebrantable y renace infinitamente de las cenizas porque el capitalismo es el que crea el socialismo.
Sí, el socialismo es un producto del régimen capitalista, de todo su desenvolvimiento. Entonces, el fenómeno histórico de que una clase sometida gobierne, que nunca ocurrió en la historia, se presenta ahora bajo el capitalismo, y hubo intentos de que gobierne, y hubo fracasos, pero hubo intentos. ¿Y esos fracasos qué demuestran? Que hay que volver a intentar. Solo que con una comprensión mayor, digamos, de los fracasos. Hay que volver a intentar, porque en este juego, si no ganan los buenos, la cosa se pone mal para todos. Bueno, lo estamos viendo. Por eso digo. Lo estamos viviendo. Pero no sé si me entendés, porque el lenguaje general de un izquierdista es siempre empujar para adelante, ¿no es cierto?, y no entender las contradicciones que sufre la clase en la que nos apoyamos para cambiar el mundo. Yo estoy haciendo una reflexión que le sirva al conjunto de los trabajadores para reubicarse en una situación. No es característico de otros partidos este discurso, y esto es lo que voy a tocar hoy. Y vamos a intervenir con este espíritu en la lucha esta, porque hay que asociar a Gustavo Sáenz con Milei. Bueno, no podemos hablar solo de Milei. Milei, como era, copia, plagia, claro. Y Gustavo Sáenz, ¿qué? Es un saltimbanqui. Bueno, claro. Es un gran trapecista. Exactamente. ¿Con quién no estuvo? Bueno, hablamos de la casta, una de las representantes más puras de Milei en Salta es Emilia Orozco, la diputada nacional, que el otro día habló justamente del nido de ratas, de la bancada ausente cuando fue la sesión en minoría el otro día, cuando se cayó lo de Ficha Limpia, pero sin embargo ella está junto con Olmedo, con Romero, con Gustavo Sáenz. Al final uno acá no sabe de qué partido son. No, la política salteña se ha derechizado profundamente. Entonces vuelve a plantearse el problema que discutimos, que recién mencioné a nivel internacional en la provincia. Tenemos que recuperar el lugar histórico que hemos tenido en Salta, con la ventaja de un balance de la crisis que ha habido. ¿Esto le da la oportunidad a la izquierda de volver a unirse toda la izquierda? No, la oportunidad en primer lugar es que tenga una comprensión general de la situación, porque si vos ves lo que están discutiendo, son peleas para ocupar un puesto en una elección que van a perder. Entonces, están peleándose a muerte, a ver quién ocupa el primer lugar, porque si alguien ocupa el primer lugar, queda en la imagen del pueblo, o en la imagen de la sociedad, de que es el izquierdista number one, y a lo mejor le sirve para el futuro, en alguna puja. No, acá hay que plantear las cosas de otro modo, no es ese. Primero tenemos que estar de acuerdo, hay una crisis. Hay que admitir esa crisis, analizar y mostrar la salida. Ha pegado un retroceso la clase obrera. Por lo tanto, nosotros tenemos que mostrar el camino para que salga de ese retroceso, salga de ese pantano. Tenemos que darle un programa. Como fue cuando nosotros desarrollamos el Partido Obrero acá en Salta, que finalmente mi participación, vos sabés que prácticamente me había convertido en un salteño, alguien lo dijo una vez por... Sí. Es la provincia en la que mejor entiendo los problemas locales. Sí, claro. Claro, lógico. Entonces nosotros vamos a intervenir con ese espíritu, porque acá lo que se trata es de una labor histórica. Las compañeras jovencitas y compañeros jóvenes nuestros tienen sobre sus espaldas la misión histórica de trabajar con muchos luchadores en el mundo que naturalmente están haciendo esta reflexión para enfrentar esta agresividad fascista del capitalismo. Trump, Bolsonaro, Bukele, Milei, la misma Giorgia Meloni. Exacto. ¿Te das cuenta? Y usan todo tipo de trampas. Por ejemplo, Giorgia Meloni pertenece al partido que fundó Mussolini. Por lo tanto, que fascista, fascista. Sí. ¿Está claro o no? Ahora, por conveniencia política, prohibió que se use la reivindicación del fascismo en su partido. Claro. Cuando ella, en eso consistió su carrera política. Entonces ahora tenemos fascistas que disimulan que son fascistas para poder hacer mejor una política fascista. O sea,
podríamos decirle, les da vergüenza decir cuál es su origen. No, es un cálculo político, como en la Unión Europea. Uh-huh. Si vos sos fascista, tienen algún resquemor, de darte un puesto. Sí. Ella quería que el vicepresidente de la Comisión Europea fuera italiano, de ella. Uh-huh. Y entonces tenía que hacer esto. Claro. Como lo que hizo Milei con Xi Jinping. Uh-huh. Dijo, bueno, pero acá están las exportaciones a China. Claro. Entonces, me saco la foto con Donald Trump, me reúno con Xi Jinping. Le soluciona los problemas a Xi Jinping cuando le soluciona el swap y no el yanqui. No, pero Xi Jinping además le hace un servicio a Milei. No lo dejemos bien parado a Xi Jinping. No, claro. Te explico por qué. Él le dijo lo siguiente: el préstamo que le dimos a ustedes lo vamos a mantener si ustedes llegan a un acuerdo definitivo con el FMI. Uh-huh. Los próximos 10.000 millones de dólares. Exacto. Entonces quiere decir que Xi Jinping no es el opositor al FMI, sino que le dice a Milei, tenés que estar adentro del FMI, uh-huh, porque hay una diferencia, viste que el FMI le pide que devalúe. Sí. Caputo no quiere devaluar. Uh-huh. Y el otro le dice, vos hacés lo que te diga el FMI. Xi Jinping, no Trump. No, bueno, eso para darnos entonces cuenta estos problemas políticos son sorprendentes. Si los explicás, si los trabajás y vas ordenando las luchas. Cuesta, porque cuando uno, con datos reales, con datos concretos, cuando uno marca estas cuestiones. Pero sabes que la felicidad cuesta. Si no cuesta, no hay felicidad. Es si vos creas un hijo. Uh-huh. Desde que nació el pibe se arregló solo, ¿dónde está la felicidad? Claro. La felicidad es todo lo que pusiste como padre, uh-huh, no la sobreprotección o el autoritarismo, sino que fuiste poniendo tu experiencia y viste que como consecuencia de eso, tu hijo recoge lo mejor, o tus hijos. Entonces, es decir, lo que cuesta es lo que te hace feliz. Hay que determinar si aquello que estás tratando de hacer es positivo. Entonces, por ejemplo, estoy acá en la radio con vos, conversando sobre esto, volviendo a explicar problemas que he explicado en el pasado, y me produce una satisfacción la oportunidad de hacerlo. Uh-huh. Sí, yo miraba por ahí hace un rato, decía, viene Jorge Altamira, yo me acordaba de aquel viejo partido obrero de la calle de Anfunes, cuando todavía Radio Salta estaba en de Anfunes 28, cuando estábamos nosotros ahí, y éramos vecinos del partido obrero. ¿Pero de Anfunes era la que estaba en el primer piso? En el primer piso, sí, claro. Bueno, estoy hablando de los años. No tengo una memoria infalible. Y digo, tantos años, Jorge, ¿cuánto tiene? 82 años, arriba de 80 años ahora. Sí. Y vivió toda una vida de pelea. ¿Alguna vez pensó que íbamos a llegar al final? Porque yo creo que en vez de ir subiendo y mejorando, vamos en caída. No, hemos habido una crisis. Uh-huh. Un aparato político dentro del Partido Obrero, a sus ambiciones electorales, sacrificó el partido expulsando miles de militantes, o centenares de militantes. Y hoy se encuentra sin la personalidad política que lo había caracterizado. Entonces nosotros, con los compañeros que vienen del Partido Obrero y otros que hemos ido ganando, nos hemos reconstituido. Uh-huh. Y desde el punto de vista personal, tengo una militancia más intensa, más eficaz que la que tenía hace 40 años. Claro, pero yo a lo que me refería no al Partido Obrero, sino a la Argentina en sí. Desde aquellos momentos en que participaba activamente, usted habló del Cordobazo y demás, lejos de ir subiendo, la Argentina ha ido para abajo. Bueno, pero es que pasa lo siguiente, las sociedades tienen que pagar un precio por problemas de orden político. Mira, dame 2 minutos y te lo digo. Uh-huh. Vos tomás el Cordobazo. Sí. ¿Cuál fue el problema central del Cordobazo? El problema central del Cordobazo, cuando la gente de la fábrica Renault salió a la calle, exacto, el día aquel, uh-huh, gritaba, vamos a luchar por un gobierno obrero y popular. Uh-huh. A mí me explotó el alma. Dije, la clase obrera argentina luchando por su gobierno, Pero claro, no solo lo advertí yo, lo advirtió Balbín, uh-huh, lo advirtió Perón, lo advirtió la dictadura militar, y dijeron, cuidado, uh-huh, porque esto se nos está yendo de las manos. ¿Cómo salimos de acá? Hay que traerlo a Perón. Y entonces los líderes del Cordobazo, en lugar de decir, como decíamos nosotros, cuidado que la vuelta de Perón es una maniobra política, uh-huh, para contener todo este proceso,
dijeron, no, la clase obrera es peronista. Claro. Hay que acompañar. Yo, por ejemplo, tengo una frase muy dura, objetivamente dura, pero te la explico. Porque tantas veces he dicho en distintas oportunidades que el Montoneros era contrarrevolucionario. Contrarrevolucionario. La gente que murió por Montoneros se creía revolucionaria. Sí. Y yo la respeto, porque creía ser. Pero era objetivamente contrarrevolucionaria porque fue uno de los pivotes de la operación política de sustituir una salida obrera a la crisis de las dictaduras militares de aquella época por una salida con Perón, que apenas vino acá, construyó las AAA. Claro. Entonces, quiero decirte lo siguiente, es un organismo vivo, la sociedad. Y más allá de que vos desaparecés porque la gente se muere y todo lo demás, eso continúa, y el proceso de emancipación social se transforma en un proceso más doloroso de lo que imaginaron probablemente los fundadores del socialismo. Pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias históricas que tenemos, y hay que reconstruir. Porque si lo echamos a Milei con los métodos del Cordobazo, de un tranco nos acercamos a un gobierno de la clase trabajadora en Argentina, con toda seguridad, porque junto con Milei se van a ir al diablo Gustavo Sáenz, Pichetto, ¿cómo se llama? Yaliora de Córdoba, es decir, todo ese panel de seguidistas de Milei se van a ir al diablo. Entonces el potencial político para una izquierda revolucionaria, en la medida que trabaje por la reconstrucción de la clase obrera, es fundamental. Vos fíjate lo siguiente, se discutió un proyecto radical para que los burócratas sindicales no se puedan reelegir. Sí. En una comisión. Y no tuvieron... No pasó después al recinto. No pasó de la comisión. Y había un diputado de la izquierda que colaboró en que no pase de la comisión. Naturalmente, el proyecto radical no iba a cambiar la historia del movimiento obrero. Pero no era malo que saliera una ley que diga que no se pueden reelegir. Porque los tipos están 40 años ahí, claro. Han construido un aparato brutal, y ese aparato brutal es un impedimento para que los sindicatos jueguen a favor de los trabajadores. Entonces vos te das cuenta que la confusión política es completa. No, tremendo. Bueno, yo sostengo, lo he comentado, que así como Cristina le fue funcional a Macri, Macri funcional a Cristina, o indudablemente Cristina y Milei son funcionales unos al otro también. Sí, grandes pensadores dijeron una vez que el capitalismo no camina en una pata sino en dos. ¿No es cierto? El policía malo y el policía bueno. Estamos en Entonces, claro, el policía bueno cuando está en la oposición, pero Cristina Kirchner gobernó con Fernando 4 años, con Fernández. Con Fernández 4 años y fue cómplice de todo eso. Yo estoy en la vicepresidencia y un tipo me hace un acuerdo con el FMI y me hace todo lo malo, mando a la mismísima mierda, y con la autoridad que me gané, porque por algo llegué a la vicepresidencia, convoco al pueblo por otra alternativa. Entonces se victimiza, y ahora esto y lo demás, y ahora tiene una decisión de su propio grupo, Kicillof, que dice lo siguiente: mira, ganó Milei, dejemos la bandera del peronismo, no empecemos el 17 de octubre y todo lo demás, vivimos una nueva época. Entonces hay un nuevo pentagrama, hay una nueva música, pi, y un tipo que era acusado de soviético, claro, ahora se ha transformado, digamos, en la oposición viable, digamos, a Milei. Estos juegos políticos por sostener el capitalismo, son las carreras de los... es un negocio de ellos. Nosotros tenemos que advertir a la clase obrera de lo que ocurre para que no piense que esto de Cristina representa un cambio, sería una cosa... Sí, sería un retroceso peor. Digamos, sería un retroceso porque significa que cuando Milei agota sus posibilidades, pues está llevando al país al derrumbe, no aparezca una alternativa revolucionaria, sino una alternativa gastada y podrida que va a llevar a
nuevas frustraciones y dolores. Tal cual. Por eso proclamo abiertamente, nosotros luchamos por el socialismo, por un gobierno de clase trabajadora, y si no te gusta, la alternativa es la masacre de Gaza, la guerra de Ucrania, las pandemias, el cambio climático y 52,9% de pobreza en la vida. ¿No te gusta el socialismo? Bueno, ahí tenés para servirte. Claro. Si querés, este es el punto central. Indudablemente. Jorge, 7:30 de la tarde en el local central de Política Obrera, Santiago del Estero 971, y ahí luchas en ascenso, cómo las convertimos en una perspectiva social. Exactamente. Nos escuchó ahora, se quedó con ganas, va esta tarde y sigue escuchando. Claro, no. Sí, pueden venir y bueno, es la oportunidad también de hacer un debate. Sí. En general, en estas charlas, la parte más interesante, y esto es una crítica a los que hacen el video de las charlas, que apagan la cámara cuando terminó mi exposición. Porque lo que viene después, en el debate, es lo más sabroso. Es siempre lo más importante, y yo diría que hasta podrían... Es decir, hay que filmar la exposición porque si no, no se entiende qué es lo que se va a debatir. Claro. Pero el debate es muy superior a la charla. Como siempre, un gusto hablar con usted. Gracias, por favor. Bienvenido una vez más.